Asesinaron al Bukele mexicano. El pueblo mexicano está indignado por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien era comparado con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por haber tenido la valentía y los suficientes tamaños para enfrentar al crimen organizado. La presidenta zurda, Claudia Sheinbaum, se lavó las manos como siempre y le echó la culpa a todo el mundo, menos a los criminales. Pero no creemos en la guerra contra el narco. ¡Qué hijo de puta! Y volvió a decir que nunca le van a declarar la guerra al narco porque ellos también tienen su corazoncito. Perdón, porque ellos también tienen derechos humanos. Abrazos, no balazos. Y regresando a El Salvador y hablando de zurdos, brutos y payasos, el chino Cochino Flores criticó la inauguración de 70 nuevas escuelas y dijo encachimbado que para qué hacen eso si ya se terminó el año escolar. Entonces, claro, hacer una conferencia para decir inaugurar, imagínense, inaugurar escuelas cuando ya se acabó el año escolar. Una locura, una locura, una locura, una locura, una locura. Bueno, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Por su parte, el presidente Nayib Bukele, durante la entrega de estos nuevos centros de estudio, dijo que aunque no le guste a la oposición gorgoja, hay que recordarles cómo dejaron ellos las escuelas de destartaladas para poder apreciar el cambio que está haciendo este gobierno, dejando las escuelas requete bonitas. El producto de mi trabajo por años con los chinos. Soy José Valladares y esto es un nuevo episodio del show de José Youtuber, Noticias de Otro Nivel. Te las pudieron haber contado antes en todas partes y en todos los canales, pero nadie te las cuenta como José Youtuber. ¡Comenzamos! El show de José Youtuber, noticias de otro nivel. Conmoción nacional en México por el asesinato del político Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan en el estado de Michoacán, quien fue abatido durante la inauguración de un festival en su municipio, mientras el alcalde convivía con su familia y la gente del pueblo. Fueron 3 balazos por la espalda los que recibió Carlos Manzo, mientras caminaba por la plaza saludando a los asistentes con su hijo en brazos. Manzo fue trasladado al hospital más cercano, pero falleció una hora después a causa de la gravedad de los impactos. La noticia ha levantado indignación total en el pueblo mexicano, que culpan al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum de no haber hecho nada para evitar el asesinato de Carlos Manzo, quien ha sido comparado con el presidente salvadoreño Nayib Bukele por ser uno de los pocos políticos mexicanos que levantó la voz en contra del crimen organizado que actualmente tiene a México de rodillas, con cifras apabullantes de homicidios. Carlos Manzo, el Bukele mexicano, fue asesinado. Ya nos mataron a nuestro presidente, pinche Claudia Sheinbaum. Alcalde de Uruapan, Michoacán, político independiente y con una valentía que no habíamos visto en México desde hace mucho tiempo. Asesinado en el pueblo que murió defendiendo ante los ojos de todos, entre niños, niñas, familias enteras. La causa de muerte de Carlos era lo que él quería resolver y nadie lo escuchó. Carlos pidió apoyo para Uruapan múltiples veces. ¿Qué hizo el gobierno al respecto de esto? ¿Qué hizo el gobierno al escuchar al presidente municipal de Uruapan pidiendo ayuda? No hicieron nada. Nadie respondió, nadie hizo nada al respecto. Y hoy está muerto. Desgraciadamente, esta misma valentía que mostraba el alcalde Carlos Manzo en sus discursos públicos en contra de los criminales, le costó su propia vida, ya que en reiteradas ocasiones el presidente municipal de Uruapan le solicitó ayuda al gobierno de Claudia Sheinbaum para acabar con los criminales que acechaban su municipio, declarándoles la guerra de manera frontal, como lo hizo el presidente Bukele en El Salvador en contra de las pandillas. Pero no creemos en la guerra contra el narco. ¡Qué hijo de puta! Pero como todos sabemos, el gobierno zurdo de la Sheinbaum, cuya ideología defiende criminales en lugar de declararles la guerra, porque siempre han preferido darles abrazos y no balazos, y tratarlos con amor, respetando sus derechos humanos, aunque estén matando al pueblo entero. Presidenta, preguntarle su opinión sobre el alcalde de Uruapan, estas declaraciones que hizo el día de ayer, Carlos Manzo, que declaró que la policía municipal debe abatir a los delincuentes sin ninguna consideración. Pues está mal. Estado de Derecho. O sea, para una persona que comete un delito, pues hay un sistema penal acusatorio en México.
Y lo que tiene que haber es una carpeta de investigación o una detención en flagrancia y pruebas que permitan determinar si la persona es culpable o no. Entonces, lo otro es regresar a la guerra contra el narco y eso no. En una de sus entrevistas, Carlos Manso retó a la presidenta Sheinbaum a capturar a todos los criminales que estaban matando a la gente de su municipio y acabar de una vez con este cáncer social que tiene convertido a México en un mar de sangre. Pero parece que estas fueron las palabras que a Carlos Manso le costaron la vida. Sin embargo, quizá a lo mejor yo esté equivocado dentro de mi visión o de la visión que la mayoría de mexicanos tenemos sobre lo que se requiere actuar para frenar este cáncer social. Pero pongamos que ella tenga razón y vamos a darle el beneficio de la duda. Si ella considera que la estrategia desde la visión que ella tiene es la correcta, pues que a la brevedad se actúe en Uruapan. Si ella cree que va a detener a los delincuentes sin un disparo y se van a entregar, pues que ya lo haga, que mande al secretario Harfuch a limpiar todos los cerros a los grupos que están matando, que están extorsionando a los aguacateros, que están matando niños. Y créanmelo, si ella lo logra lo más pronto posible, yo presento mi renuncia, mi separación del cargo, porque con eso yo me daría satisfecho de haber aportado y quizá a lo mejor entenderíamos que mi visión era la incorrecta y que hay otras maneras de solucionar la problemática. En cuanto ella lo haga, que aparte les corresponde al gobierno federal atender ese tipo de problemáticas porque son temas de crimen organizado, son temas donde se usa armas de uso exclusivo del ejército, son temas de asociación delictuosa, de delincuencia organizada y de delitos de alto impacto que no le corresponden a un municipio, ni investigarlos ni atacarlos, porque bien lo dice en el artículo 115 de la Constitución, la seguridad pública del municipio es para la prevención del delito y proximidad social. Pero ellos sí tienen la inteligencia, sí tienen el presupuesto, sí tienen la disposición del ejército, de la marina, de las fuerzas de seguridad, y entonces los invitamos a que actúen a través también de la Fiscalía General de la República. En otra entrevista, el Bukele mexicano dijo tener miedo de ser ejecutado por estar levantando la voz en contra de los delincuentes, pero que aún así no daría ni un paso atrás. También tengo mucho miedo, pero tengo que acompañarlo de valentía, no nos queda de otra, no podemos dar ni un paso atrás. Está en riesgo nuestra vida, está en riesgo la vida de nuestro gobierno y de los ciudadanos, inclusive la del propio presidente municipal. No quiero ser un presidente municipal más de la lista de los ejecutados, de los que les han arrebatado la vida. No quiero que la policía municipal siga siendo parte de la estadística, ni los ciudadanos de trabajo honestos y honrados que son víctimas de este cáncer social. Además, Carlos Manso también denunció la corrupción que hay entre el gobierno, el sistema judicial y el crimen organizado, y que por esa complicidad los dejan rápidamente en libertad para que sigan matando al pueblo a pesar de todas las pruebas de sus delitos, como pasaba antes con los mareros en El Salvador. Ahora la Fiscalía General de la República haga su trabajo para que no los dejen libres. Un problema que tenemos en este país es la gran corrupción que también existe en las instituciones. Por más esfuerzo o trabajo que se haga en las policías municipales o de corporaciones que quieran hacer bien su trabajo, si desde allá arriba, desde el orden federal, desde las leyes, desde el Poder Judicial, no se aplica todo el Estado de Derecho, toda la fuerza, finalmente este tipo de delincuentes van a seguir haciendo de las suyas, van a seguir extorsionando, matando, los van a detener, vuelven a salir porque saben de la corrupción que hay en las instituciones. Y como les dejé claro, aquí no nos importa de qué grupo sean, de qué cártel sean o de cualquier organización criminal. Aquí lo que queremos es paz y respeto para la gente
trabajadora y honesta de Uruapan. Pues todas estas denuncias contra el gobierno cómplice e inepto de Claudia Sheinbaum y esta lucha frontal que pedía en contra de los criminales fue lo que le pasó factura al alcalde Manso, considerado el Bukele mexicano por ser el único político con los tamaños para denunciar toda esta corrupción del gobierno mexicano y de su complicidad con el crimen organizado. Sin embargo, la Sheinbaum, en lugar de condenar a los responsables de este homicidio, se dedicó a culpar a la derecha política, a los expresidentes, a los comentaristas y a las redes sociales de querer desprestigiarla y politizar el hecho, y a repetir nuevamente que no le va a declarar la guerra al narco. Repito, ¿qué propone la derecha? ¿La guerra contra el narco? ¿Que regrese García Luna? ¿Qué proponen? ¿La intervención? Eso no lleva a ningún lado. ¡Qué hijo de puta! Vamos a reforzar, sí, Michoacán y otros estados de la República, pero fortaleciendo la presencia, la inteligencia, la cero impunidad y la atención a las causas. Hay quien pide, como ocurrió con la guerra contra el narco, la militarización y la guerra. Eso no funcionó. Es más, fue lo que llevó a la situación de violencia en Michoacán. La guerra contra el narco, eso no funcionó, al contrario. Fue lo que generó esta violencia que apenas estamos disminuyendo. Fueron 6 años de Calderón, 6 años de Peña, y apenas cambió la estrategia. ¡Sinvergüenza! Recordemos que la estrategia de estos zurdos para acabar supuestamente con los criminales es no declararles la guerra, no dispararles, es respetar sus derechos humanos, es darles abrazos y no balazos, es lanzarles corazones como los ositos cariñositos y tratarlos con amor, con mucho, mucho, mucho amor. La opción que hemos dado, y es la política, es la estrategia del Gabinete de Seguridad, es que no haya enfrentamientos. No vamos a regresar a la guerra contra el narco. No es llegar en un marco fuera de los derechos humanos y dentro del marco de la ley, llegar a agredir para matar a una persona por más que sea presunta o no delincuente. Abrazos, no balazos. Tratarlos con amor. ¡Amor! ¡Qué hijo de puta! Desgraciadamente, los gobiernos zurdos tienen a sus pueblos hundidos en la violencia y en la inseguridad, como nos tenía el gobierno del FMLN, que nos convirtieron en el país más violento del mundo, porque para ellos los derechos de los criminales están por encima de los derechos de la gente decente. Por eso tantas condenas de los zurdos activistas de derechos humanos hacia Bukele, por el maltrato que les da a los angelitos mareros, porque los pelonean y porque los arrodillan, porque duermen en planchas de metal y no les dan pollito a los niños. ¡Que coman mierda! Así como lo oyen, los zurdos se preocupan más por los derechos de los criminales, aunque hayan matado de las maneras más tenebrosas a un montón de gente inocente. Esa es la lógica patas arriba de los zurdos, que tiene desgraciadamente a países como México y Colombia sumidos en la violencia, así como estaba El Salvador antes de la llegada de Bukele. Pero ese argumento de los derechos humanos solamente es una fachada de los zurdos, es un pretexto para tapar lo que realmente sucede detrás, que es lo que explicó el presidente Bukele claramente. Este tipo de gobiernos lo que realmente están ocultando con su estrategia de abrazos y no balazos y con la defensa de los derechos humanos de los criminales es su complicidad con los criminales. Por eso no los tocan, por eso los liberan ya, como dice la Claudia Ortiz. Por eso no les declaran la guerra, porque son uno mismo. Como lo dijo el mismo presidente Bukele, es imposible que un estado con toda la fuerza y todo el poder que tiene el estado mexicano, con el ejército y con la marina y con todo su armamento, es mentira que no puedan desarticular al crimen organizado, por más grande que sean sus estructuras. No lo hacen porque no tienen la voluntad política de hacerlo y porque los criminales son los que mandan realmente en el gobierno de la Sheinbaum. Yo creo que no hay gobierno que no pueda eliminar la delincuencia. Es absurdo. El Leviatán, el Estado, siempre es más fuerte que cualquier organización criminal. Nosotros lo demostramos, era el país más inseguro del mundo y ahora es el más seguro del hemisferio. Y yo daba el ejemplo porque muchas veces dicen, no, es que es la droga y ya está. Y yo digo, yo daba el ejemplo de Europa. Yo estoy totalmente en contra de las drogas y aquí tenemos un férreo combate a las drogas. Pero
En Europa hay un consumo de drogas mucho mayor que el de Latinoamérica. Muchísimo mayor. Legales e ilegales. Y no hay carteles. ¿Por qué? Porque el Estado controla su territorio. Y aquí en Latinoamérica no. No podemos controlar el territorio. Tenemos que dejarle esa zona a los carteles, la otra zona a la organización criminal, la otra los barrios a las pandillas. No puede ser. Algo tiene que estar mal. No puede ser que países saturadísimos de gente como la India o China tienen controlado su territorio. Países modernos como Europa Occidental tienen controlado su territorio. Y aquí en Latinoamérica controlan sectores grandes de México, controlan sectores grandes de Colombia, controlan sectores grandes de Brasil. Y ¿cómo es posible que una organización criminal se puede agenciar un territorio entero y el gobierno no los puede sacar? Porque están en el gobierno. Por eso. Entonces, definitivamente, pero parte de todo, porque obviamente solucionar está la teoría y la ejecución. La ejecución tendrá sus complejidades, pero principalmente hay que partir de la teoría, y es que no hay Estado que no pueda eliminar la delincuencia. Pero no creemos en la guerra contra el narco. Y pasando a noticias más alegres, el gobierno del presidente Bukele inauguró 70 nuevas escuelas en todo el territorio nacional como parte del programa 2 escuelas por día, que relanzó el gobierno hace algunos meses. El mismo presidente aceptó que no habían podido cumplir la meta de construir 5,000 escuelas en un año, porque se convirtió en una tarea titánica y a la vez imposible, pero que su gobierno replanteó el proyecto educativo y se comprometió a comenzar a construir 2 escuelas por día, hasta llegar a la meta de remodelar todas las escuelas del país. Aplauso, por favor. Esta semana el presidente inauguró 70 escuelas totalmente remodeladas y modernas y con instalaciones dignas para todos los estudiantes de El Salvador. Y dijo que aunque a la oposición gorgoja no le guste, tienen que compararlas con las escuelas en estados deplorables que nos heredaron los gobiernos areneros y frentudos, para poder tener un panorama claro de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde va El Salvador del futuro que se está construyendo. Cientos y cientos de escuelas, de las cuales solo hoy se entregan 70. Para ponerlo en perspectiva, ningún gobierno anterior construyó 70. Dejen las 324 en construcción, dejen las 300 que entregamos antes. Ningún gobierno construyó 70 escuelas. Y nosotros solo hoy, en un día, estamos entregando 70 escuelas. Mucha gente dice, aquí en mi cantón, o en mi caserío, o en mi colonia, no han remodelado la escuela. Y es cierto, tiene razón. Y los niños que estudian en esa escuela no merecen menos que los demás. El problema es que nosotros solo tenemos la capacidad que los seres humanos tenemos. No tenemos la varita mágica para arreglar todo lo que dejaron mal en un día o en un año. No se puede. Iniciar a construir 2 escuelas diarias ya de por sí es muchísimo. Mucha gente, incluso en la oposición, pensó que no lo íbamos a lograr, pero lo estamos logrando y lo estamos demostrando acá. ¡Bien hecho! El hecho de que hayan escuelas todavía en situación fea, triste, abandonada, es la prueba del país que nos heredaron. A mí a veces me dicen, sí, presidente, pero usted ya está en su segundo periodo, ¿por qué habla tanto de los gobiernos anteriores? Yo lo que les digo es la única forma de comparar y saber de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde vamos. ¿Con qué vamos a comparar a El Salvador? No lo vamos a comparar con Suiza o con Noruega. Tenemos que comparar nuestro país de ahora con nuestro país de antes. Es el peras con peras, manzanas con manzanas que podemos comparar. ¿Cómo estábamos antes? ¿Cómo estamos ahora? ¿Y cómo queremos estar mañana? Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Así es como estaba la escuela antes. Y la empezamos a reconstruir. ¿Y cómo quedó la escuela? Bueno, así como estaba antes y así quedó ahora. Además, el presidente puso de ejemplo una escuela de San Luis Mariona que se derrumbó para el terremoto de 1986 y que ningún gobierno de los anteriores se dignó a reparar. 40 años después, el gobierno del presidente Bukele ha sido el único que se puso manos a la obra y remodeló completamente este centro escolar. El centro escolar Sector Unido en San Luis Mariona, la escuela se cayó en el terremoto del 86. Hace casi 40 años. Pero luego del terremoto era responsabilidad del gobierno reconstruir esa escuela.
En ese tiempo estaba el PDC, 87, 88, 89. El PDC pierde las elecciones y gana Arena con Alfredo Cristiani. Entra Cristiani, tenía la escuela ahí pendiente. Pasan los 5 años, no hacen nada. Llega Calderón Sol, otra vez gana Arena. Pasan los 5 años, no hacen nada. Llega otra vez Arena, Paco Flores. Pasan los 5 años, no hacen nada. Gana el cambio. Llega Tony Saca, Arena otra vez. Pasan los 5 años, no hacen nada. Gana el FMLN, el cambio. Llega Mauricio Funes. Pasan los 5 años, no hacen nada. Y luego gana de nuevo el FMLN. Llega Salvador Sánchez Serén. Pasan los 5 años y no hacen nada. Y así es la escuela del Centro Escolar Sector Unido, Cantón San Luis Mariona, Cuscatancingo. Ahí es donde estudiaban los niños. Llegamos nosotros y sí hicimos algo. Y la reconstruimos. Y así es como quedó ahora. Iluminación LED, dicen, es solo focos LED, dice la oposición. Yo lo que les digo es que no podemos dejar las obras sin luz, porque a ellos les molesta que le ponemos luz a las obras. Dicen, ¿por qué le ponen tantas luces LED? Y yo lo que les digo es que no podemos dejar las obras a oscuras. O sea, ellos como nunca hicieron obras, menos las iban a iluminar. Pero cuando uno hace una obra, le pone luz. Es parte de la obra, ponerle luces, focos, pues. Entonces ellos se molestan que le ponemos luces a las obras. Pero hay que ponerle luz. Por ejemplo, ahorita estamos de noche. Si no pusiéramos luces, no pudiéramos hacer obras. Yo sé que suena tonto, pero ellos son tontos y piensan que se puede hacer una obra sin poner luz. Yo nunca he visto eso. Gracias a Dios, nosotros sí ponemos las luces LED, como dicen ellos, a las obras. Y por eso que se ven así de bonitas, pues, porque están iluminadas. Además, hay seres que les gusta la oscuridad y hay seres que nos gusta la luz. A mí me gusta la luz. También el presidente le envió un mensaje a los opositores que lo critican porque solo habla de la seguridad en el país. Obviamente a los que no les gusta que se hable de seguridad son los zurdos locos como los del Faro y los activistas de derechos humanos que se sentían más felices con los mareros porque eran sus maridos o sus jainas y ahora se sienten con miedo cuando ya están todos encerraditos y le tienen miedo a la policía y a los militares. Hágame usted el favor. Nosotros estamos como Suiza aquí, no, pero estamos mejor que El Salvador de antes. Y hay otra gente que dice, solo la seguridad. Primero, eso de solo la seguridad es como, la seguridad es una gran cosa, como para decirle solo la seguridad. Pero además, aquí no estamos en una inauguración de un tema de seguridad. Estamos en una inauguración de un tema de educación. No una escuela que sería suficiente para hacer una inauguración. De nuevo, comparando con el pasado, los gobiernos anteriores iban e inauguraban una escuela. No así de bonita, pero inauguraban una escuela. Nosotros estamos inaugurando 70 escuelas hoy. Entonces, ya no solo es seguridad, sino que va a ser solo seguridad y solo educación y solo salud. Y solo infraestructura, y solo turismo, y solo nuevos mercados, solo nuevos puentes, solo nuevas calles, solo van a becar a todos los jóvenes, solo van a darles computadoras. Si fuera tan fácil, ¿verdad? Lo hubieran hecho. Pero digo, bueno, pues ustedes estuvieron ahí, ¿por qué no lo hicieron? Eso tuvo que doler. Para finalizar, el presidente dijo que con esta inversión millonaria en escuelas, lo que se busca es que la historia no se repita, que no tengamos que estar en 20 años encerrando a otros 70,000 delincuentes, como lo tuvo que hacer este gobierno por culpa de los gobiernos anteriores, que no invirtieron en educación, que se robaron el pisto o que se lo dieron a los mareros y que dejaron que la niñez y la juventud se perdiera. Ahora esa misma oposición son los que critican al gobierno porque encierran a los delincuentes y porque tuvieron que hacer una mega cárcel para que cupieran todos, cuando por culpa de esos gobiernos ineptos y corruptos perdimos a toda esa generación de jóvenes y ahora los cínicos son los que más ladran. Hágame usted el favor. Lo que me gusta de esto es que yo siempre les digo, si nosotros venimos de una guerra civil primero, pero luego otra guerra que fue aún más sangrienta que la civil, que fue la guerra de las pandillas, y para resolverlo tuvimos que meter a 70,000 pandilleros a la cárcel. Pero yo lo que quisiera es que dentro de 20 años no venga otro gobierno a tener que volver a meter 70,000 pandilleros a la cárcel, sino que nosotros no dejemos que ese problema vuelva a crecer. Si en los 90s, y de nuevo, perdón que hable del pasado, pero es que eso es una línea del tiempo, nosotros no nos podemos abstraer de dónde venimos. Si en los 90s hubieran dicho, vamos a educar a los niños, ahora en el 2022, que inició la guerra contra las pandillas, no tuviéramos que haber arrestado tanta gente, porque muchos de ellos
Sí, hubieran sido siempre delincuentes, pero la mayoría tal vez los hubieran rescatado. Aplausos, por favor. Obviamente los opositores hocicones que todo critican, que ningún chile les embona, que de todo se quejan, como el arenero de Esperanzo Araujo y el terengo del Chino Flores, ya salieron a criticar las 70 escuelas remodeladas. Ay, cómo chingas. Unos dicen que muy poquitas, otros dicen que muchos se han tardado, otros dicen que muchos han gastado, otros que solo las han pintado, otros que quieren las 5,000. Obviamente con la oposición hocicona nunca se queda bien, siempre están inconformes, pero fue esa misma oposición los que dejaron las escuelas destruidas, abandonadas, con las pizarras y los pupitres quebrados, los baños destartalados, y ahora solo abren el hocico para pasar criticando a este gobierno, diciendo que ellos dejaron todo hermoso, que ellos sí invirtieron en escuelas, cuando en medio las llegaban a pintar y ya decían que las habían remodelado los desgraciados. Qué vergüenza. Pues el líder del Frente Moribundo Martí, el Chino Cochino Flores, el rey de los nuegadazos, fue el primero en salir a criticar la inauguración de estas escuelas. Ni me sorprende. Diciendo, oiga usted a que para qué están inaugurando escuelas si ya se terminó el año escolar. Oye, el chino sí se superó a sí mismo. Escuche usted el nuegadazo del año. Entonces, claro, hacer una conferencia para decir imagínense, inaugurar escuelas cuando ya se acabó el año escolar. Una locura, una locura. Una locura, una locura. Es como que usted vaya a inaugurar, por ejemplo, vacaciones de verano cuando empiece el invierno. ¡Ay, qué bruto focalicero! Tenía que ser el discípulo de Sánchez Serén. El alumno superó al maestro. El primo de la Claudia Sheinbaum. Definitivamente el chino se le cayó a la mamá de chiquito, porque por gente como él, el champú tiene instrucciones. O definitivamente lo jugó el cadejo y ya no sabe qué criticar. Por eso dice este tipo de idiotez. Yo no tengo pruebas, pero también creo que no me quedan dudas. Según la lógica del chino, como ya se acabó el año, ya no tiene sentido que inauguren las escuelas. Quizás para este cerebro de chorlito, el otro año no hay clases. Quizás piensa que es año sabático, el 2026. O quizás piensa que en diciembre se acaba el mundo. Que alguien me explique. ¡Que alguien me explique! Este salió campeón, ¿ve? Seguro de los que piensa que para qué bañarse si de todos modos nos vamos a ensuciar. Tenía que ser el chino caralampio, señor. Ilumínalo o elimínalo. Además, reaccionó encachimbado diciendo que no hay que aplaudirle al gobierno nada porque todos los gobiernos repararon escuelas. Ahí andan queriendo saludar y que se les felicite por el trabajo. No. Es obligación. Todos pagamos IVA, todos pagamos impuestos. Y así fueron todos los gobiernos pasados. Todos han reparado escuelas, todos han reparado clínicas, todos. Y no es obligación, pues. ¿O quieren que se les entregue un diploma por estar haciendo el trabajo por lo que se ha sido contratado o electo? Andas valiendo verga. Oigan a este, el que pasa jactándose y ensalzando al FMLN de haber hecho todo. Hasta el río Lempa dijo que hicieron. Ahora dice que no hay que felicitar a nadie, porque todos los gobiernos repararon escuelas, dicen. Si estos frentudos medios les pasaban el brochazo a los sinvergüenzas y ya decían que las habían arreglado, cuando la mayoría estaban a punto de derrumbarse el techo y las paredes, y otras las dejaron hechas de ramas. ¡Qué hijo de puta! Pero recordemos los números de Sánchez Serén, cuando dijo que el 55% de las escuelas estaban en buen estado y el 40% estaban en condiciones aceptables y que invirtieron 115 millones para arreglarlas, dijo Nuegado. Durante una visita a una escuela del cantón Ojo de Agua, municipio de Huizúcar, unos 15 kilómetros al sur de la capital, el mandatario asegura que para que los niños asistan a la escuela hay que mejorar la infraestructura. Instalaciones agradables, instalaciones donde puedan también practicar ejercicios, puedan practicar juegos los niños. Un 55% lo tenemos en buen estado, quizás un 40% lo tenemos en condiciones aceptables. Podríamos decir que para los 5 años, hasta ahora, pues tenemos proyectados
invertir alrededor de 115 millones. Uy, sí, claro. Hay que preguntarle al chino jugado, que solo se la pasa criticando el hocicón, ¿dónde quedaron esos 115 milloncitos? Porque definitivamente en las escuelas no fue. Todas fueron a parar al buen vivir de los frentudos. ¿Ven que por eso hay que enseñar las fotos del pasado? Porque si no hubiera evidencia, el chino mentiroso siguiera diciendo en las conferencias que ellos dejaron las escuelas hechas una cosa hermosa, cuando en realidad se huevearon el pisto, transformando sus casas de cartón en mansiones, los desgraciados. Pero ¿qué se puede esperar del líder de los zurdos en este país si acaba de regalarnos el memazo del año, diciendo que para qué inauguran escuelas si ya se acabó el año? Hágame usted el favor. Entonces, claro, hacer una conferencia para decir imagínense, inaugurar escuelas cuando ya se acabó el año escolar. Una locura, una locura. Una locura, una locura. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Hasta aquí con esta edición del show de José YouTuber. Como siempre te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones. Sígueme en todas mis redes sociales que aparecen en pantalla, en Facebook, en X, en Instagram y hasta en TikTok. Recuerda que puedes apoyar la producción de este programa a través de PayPal y a través del botón de super gracias debajo de la caja de YouTube. También puedes adquirir las tacitas firmadas por José YouTuber al WhatsApp 666-6438. Soy José Valladares y nos vemos en una próxima edición del show de José YouTuber, tu noticiero favorito, noticias de otro nivel, que se produce desde los legendarios estudios Valladares para el mundo mundial. Hasta la próxima.